Tiempo de poner el tema sobre la mesa. ¿Y quién mejor que con Raúl Frías, nuestro director editorial? Raúl, te saludo con afecto y pongo el tema. El tema hoy son todas estas variantes que hemos visto en cuanto a la problemática que ya estamos viviendo, en el cual juega un papel importante la sociedad, el gobierno, la misma pandemia con sus diferentes variantes y la información que se genera también como esta de que ya el famoso semáforo, este lunes el gobierno federal ya no publicó el semáforo epidemiológico nacional y pues bueno, esto finalmente era un instrumento que bien o mal nos servía para aprender cómo íbamos en tema de enfermedad y de pandemia, pero no está, no contamos con él, entre otras variantes de esta nueva etapa. Es el tema en la mesa, Raúl, lo pongo a tu consideración también. Verano peligroso, Víctor, sin duda, lo que estamos viviendo en México y en otras partes del mundo, no tengo la menor duda, pero yo creo que esto que estás comentando, la falta de semáforos epidemiológicos, que fue esta medida que se anunció en mayo, el 20 de mayo precisamente del año pasado, fue cuando se empezaron a dar estos semáforos epidemiológicos por parte de la Secretaría de Salud, como una forma de ir midiendo cómo iban las cosas. Sin embargo, bueno, parece que el gobierno ha desistido ya de continuar con esta medida. ¿Y qué implicaciones tiene? Bueno, hay que medir varias cosas, Víctor, que esta pandemia nos ha enseñado. En este año, no sé, año y medio que llevamos de pandemia en el mundo y que en México empezamos en marzo del 2020, si te acordarás, empezamos con las primeras semanas, recuerdo bien, era el puente del 21 de marzo, cuando empezaron las primeras medidas, los primeros cierres, y en aquel entonces se decía que iban a ser 15 días, 10 días de encierro, lo recordarás, ¿sí? Han pasado ya un año y meses y seguimos todavía, bueno, con este tema y ahora con la advertencia, la amenaza de una tercera ola. Pero esto que estás comentando seguramente debe obedecer a muchos aspectos, porque no hay, los gobiernos, normalmente los funcionarios de gobierno, las autoridades, ¿sí?, no toman decisiones que puedan afectarlos políticamente, ¿sí? Y en México claro, ha sido esa la constante. La decisión del SAR anticovid en México, que es el doctor López-Gatell, sí, y desde luego por el mismo presidente López Obrador, sí. Bueno, después de todos los escenarios que pudimos ver a lo largo de la pandemia, lo que hemos podido ver es que el gobierno federal no ha tomado decisiones, no ha querido tomar el costo de tomar una decisión y lo ha dejado a libre albedrío, o dejar que los propios gobiernos estatales sean los que tomen estas decisiones, sobre todo por el tema del costo político. Me parece que ahí hay un elemento fundamental, y más conociendo a López Obrador como un verdadero animal político, y que, bueno, sabe que ese es un tema muy delicado, sabe que tomar una decisión como la que tomó el presidente de Francia, Macron, de exigir el certificado de vacunación para ir a los restaurantes, para ir a los bares, para que la gente siga saliendo y que sean otros los que se guarden y no lo que ha venido sucediendo, que normalmente aquí en México hemos observado que los que se guardan lo hacen por decisión propia y no por una decisión de autoridad. Me parece que son varios elementos que están influyendo en esta tercera ola. Uno de ellos es esto que tú estás bien comentando, una autoridad que no se atreve a tomar una decisión, sí, que de alguna forma pueda tener un costo político para ellos. Sin embargo, vamos a empezar a ver hospitales otra vez llenos, quizás no con la misma fatalidad o mortalidad que tuvimos durante los meses previos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este segmento de población que era el más afectado, los adultos de 64 años en promedio, eran los que se estaban muriendo de COVID. La mayoría de estas personas se han vacunado y, bueno, la fatalidad ha disminuido, pero sin embargo el número de contagios es impresionante. Mira, te voy a dar algunos datos para escuchar tu punto de vista. Sí, el martes 13 de julio, sí, tuvimos 11,000 contagios de acuerdo al gobierno federal. El miércoles 14 de julio, 12,000 contagios. El jueves 15 de julio, 12,116 contagios. Ayer tuvimos 5,000, pero hay que recordar que los lunes
siempre, de acuerdo a la misma gráfica que estamos viendo de Mega Noticias, que seguimos puntualmente día con día, si los lunes por alguna razón baja la cantidad, parece que ahí la contabilidad seguramente se atraviesa el sábado y el domingo y se baja la contabilidad. Pero normalmente a partir de los martes empezaremos a ver esto que estamos observando en esta gráfica que le presentamos de Mega Noticias. ¿Cuándo ha sido el nivel más alto de contagios? Sí, fue el 21 de enero con 22,000 contagios. Hoy tenemos en promedio 12,000, es decir, Víctor, estamos a la mitad del número de contagios que tuvimos en el peor momento en México en esta tercera ola. Y lo que tú dices, sin semáforo epidemiológico, sí, también con una sociedad cansada de tener más de un año de encierro, claro, y desde luego de las afectaciones de la crisis económica que ha generado. Y un punto más que también quiero señalar es el de los jóvenes. Finalmente los jóvenes, claro, la han pasado mal, igual que muchos, Víctor. Y esto ha hecho que los jóvenes, bueno, ya están cansados y de alguna forma han estado saliendo. Son los últimos sectores en vacunarse, como todavía se ha señalado. Hoy se está vacunando, digamos, en la mayoría de las entidades de la República Mexicana a personas de 30 años en adelante. Pero los de 30 años, por ejemplo, aquí en zona metropolitana de Guadalajara, no han tenido la oportunidad de esta vacuna. Se ha ido al interior y aquí vienen otras preguntas que más adelante estaremos analizando contigo. Caray, pues vaya que sí es un tema complicado en toda la extensión de la palabra, desde la lectura de si hay responsables o no, porque pareciera ser que el gobierno juega precisamente a eso, a diluir la responsabilidad en un proceso de relajamiento que termina transmitiéndose también a la sociedad como tal y que también se relaja, porque es terrible, pero es cierto, lo que tú dices también se ve en otras partes del país, no necesariamente turísticas. La gente ya se resiste más a usar el cubrebocas, la gente asiste ya más a reuniones, la gente ya no está guardando la debida distancia y bueno, el papel fundamental que están jugando los jóvenes, que si ciertamente no es un mercado mortal, digamos, está demostrado que también se mueren, pero lo más grave aún, que contagian y que pueden volver a contagiar, incluso a gente vacunada, Raúl. Sí, que es lo que hemos estado viendo, esta nueva variante Delta que viene de la India, como ya sabemos, que es actualmente la responsable del 62% de los contagios, la variante Delta. Esto de alguna forma pues, nos habla de que, bueno, sí, la vacuna nos ha ayudado a que sea menos fatal el tema del COVID. Sin embargo, como tú bien lo dices, lamentablemente el número de personas que siguen falleciendo se ha trasladado ya no a los de 64 años, sino a los de 52 años. Entonces, bueno, ¿qué está sucediendo? Esto, estamos enfrentando una tercera ola, la sociedad está cansada. También hay un factor que hoy, por cierto, lo toca muy claramente Jorge Cepeda Patterson en su columna del periódico Milenio, que es una autonegación, ¿sí? Los mexicanos y yo creo que todos los ciudadanos en general negamos muchas veces las cosas que estamos viendo en las narices. Estamos viendo que se están contagiando, que se están muriendo, que tenemos esta tercera ola, pero aún así, sí, muchas personas dicen, bueno, a ver, yo estoy sano, yo me siento bien, ya fui vacunado o no, pero bueno, no me va a enfermar el COVID. Sin embargo, lamentablemente, como hemos visto, sí, esta, digamos, negación puede convertirse lamentablemente en una semana, en unos días más, en una situación de grave crisis para esa familia y para esa persona. Y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo. Falta de una autoridad que tome decisiones porque no quiere asumir el costo político. Una sociedad cansada, Víctor, que también, bueno, también tenemos un sistema de negación ante lo que estamos viendo, ante la evidencia que estamos viendo de este tema y un relajamiento en muchas de las medidas en donde la autoridad simula que sí está exigiendo los protocolos, pero que en realidad la práctica, la sociedad ha rebasado a la autoridad en este sentido. Me parece que estos tres elementos están siendo parte fundamental de este crecimiento de esta tercera ola y que lamentablemente no sabemos hasta dónde va a llegar, Víctor. Déjame ser un poco provocador, mi querido Raúl, y te pregunto, entiendo que salimos reprobados, sector social, sector de gobierno, la propia pandemia como tal y las instituciones sanitarias.
El papel de nosotros, los medios de comunicación, ¿qué papel debemos asumir en esta nueva etapa, pues, de la enfermedad? Híjole, a ver, haces una pregunta muy interesante, porque desde el punto de vista de los medios conservadores, o digamos, los tradicionales, sí, bueno, pues no hemos alcanzado a informar del todo a la sociedad. Y por otro lado está el tema de las redes sociales, que de alguna forma con un alcance mucho mayor, desde luego, en lo que se refiere a la comunicación que llega, pero lamentablemente llega con terribles fake news y desde luego con información, con desinformación. Y entonces hoy vemos, y esto no solamente es cuestión de México, esto es en el mundo, ¿sí? El análisis de la infodemia. Claro. ¿Qué está sucediendo con la información falsa, con la información poco precisa? Bueno, tú recordarás a lo largo de esta pandemia hemos hablado de ese caso del medicamento del cloro, no sé cómo se llamaba, se me fue el nombre. Sí, claro, el ácido clorhídrico, el ácido bueno, que era como supuesta, era la magia para superar, para curarse del COVID. Hoy que sabemos que lamentablemente ese medicamento pues no era tal, sin embargo la información que se ocurrió pues fue altísima. Es como el mismo tema de la misma vacuna que hoy estamos observando. Un alto porcentaje de personas, y leía un dato muy interesante de los republicanos especialmente, fíjate, un dato interesante, de cada 100 personas que son republicanos en los Estados Unidos, el mayor porcentaje de los que no se están vacunando son republicanos sobre los demócratas, ¿sí? Fíjate cómo influyó un mensaje del mismo presidente Trump en su momento, ¿sí? Cómo influyó entre los seguidores de ese partido político sobre el tema de la vacuna. Sí, y el mensaje del presidente Biden en los Estados Unidos, que es un demócrata, sí, no ha alcanzado todavía a bañar, a convencer a todos los estadounidenses para que se vacunen. En México no tenemos esa información tan precisa con datos, pero hemos hecho sondeos aquí en Mega Noticias donde encontramos ciudadanos que dicen es que la vacuna es muy apresurado para ponérsela, pero claro, todos sabemos que es mejor ponerse la vacuna, sí, a los riesgos secundarios que pudiera tener esta, pero sin embargo hay un sector que todavía no está decidiendo esto. Por eso me parece que el tema de la infodemia, y contestando un poco a tu pregunta, los medios de comunicación, ¿qué responsabilidad hay? A ver, hay que tomar varios elementos, Víctor. ¿Es una vacuna nueva? Sí. ¿De poca experiencia? Sí. Sí, que tienes mayores posibilidades de evitar que sea fatal la enfermedad si te da, también está comprobado. Los datos científicos hasta el momento nos dicen que es mejor vacunarte que no vacunarte, sí, pero sin embargo hay personas que están tomando alguna decisión en este sentido. Y de ahí lo que me preocupa mucho en México es que hoy escuchaba al doctor López-Gatell diciendo de esta vacunación masiva en México, cuando apenas llevamos al 17.5% de la población. Y cuando se le preguntaban sobre los 20 millones de vacunas que no se sabe dónde están, pues él dijo que no están perdidas, que sí se sabe dónde están los 20 millones. Y la pregunta es, si tienes 20 millones en reserva, ¿por qué no las aplicas? ¿Por qué no aplicamos un sistema rápido para poder lograr un mayor número de personas vacunadas? Entonces, desde la visión del gobierno y escuchando a las autoridades, creen que están haciendo muy buen papel con el tema de la vacunación. Creen que vamos muy rápido, cuando la realidad no es así, Víctor. La realidad es que la vacuna con dosis, digamos, con el esquema completo, ya sea de 2 vacunas o de una, estamos todavía con niveles bajísimos, 17.5 de los mexicanos vacunados contra, bueno, pues un 13% que todavía hay adicional que ha recibido solamente una dosis. O sea, el camino por delante es mucho, y si juntas todos estos elementos que ya hablamos, autoridades que no quieren asumir el costo político, una sociedad cansada, harta también, y con un esquema de negación de lo que estamos observando que está sucediendo, y por otro lado con una pandemia que está tomando y está afectando especialmente ahora a personas más jóvenes, tenemos un escenario peligroso
y que no sabemos finalmente en qué va a acabar, Víctor. Me parece que ese sería así como el análisis de esta mesa del verano peligroso. Bastante puntual, mi querido Raúl, y nos quedamos reflexionando en torno a esto. A mí me queda claro también que esto se mueve también en tres carriles. Uno, lo que cree y dice el gobierno, lo que vivimos los mexicanos en el día a día y la percepción que se va creando, porque pareciera ser que hay una batalla en torno a ver quién gana el sentido de percepción para saber si se están haciendo bien o mal las cosas. En serio, sí, claro que sí, coincido contigo, verano peligroso en puerta, pero hagamos lo que nos toca hacer, mi querido Raúl, y que es por lo menos cuidarnos nosotros, ¿no? Cada uno, nuestras familias, sí, y tratar de educar al prójimo y educarnos nosotros mismos todo el tiempo. Esa es la única respuesta que encuentro en ese momento, Raúl. Sí, seguirse cuidando, me parece que es muy oportuno tu llamado, sí, y desde luego tratar de convencer a las personas que se vacunen, tratar de alguna forma de convencernos nosotros y nuestras familias, porque claro, finalmente los que van a padecer, sí, una falta como ha sido con tantas familias que han perdido un ser querido por COVID, sí, que extrañan, que se han puesto de luto, que han acudido a un funeral o ni siquiera esa posibilidad, lamentablemente son muchas familias que ya lo padecieron y yo creo que sí, necesitamos evitar que esto siga cundiendo y que de alguna forma siga extendiéndose entre la población. Hay que usarlo. Es esto. Te mando un saludo, Raúl. Gracias, Víctor, un saludo.